Vamos a pasar ahora al programa europeo Wine in Moderation y va a intervenir José Ramón Fernández, secretario general de la CEV. Hola, Rafael. Y, como en el caso anterior, la presentación de todos y los currículum irán todos en la documentación para no ocupar tiempo del ponente. Buenos días a todos. Ante todo, Isabel, agradecer a la organización el habernos invitado a participar hoy en este foro. Para mí se me presentan tres desafíos de una gran envergadura. El primero de todos es la calidad de las ponencias de esta mañana y para rematarlo usted me ha cambiado el orden de las ponencias y me ha puesto a don Miguel. Entonces, estar a la altura del benchmark de don Miguel va a ser un poco complicado, ya se lo anticipo a todo el mundo de entrada. En segundo lugar es porque vuelvo un poco a casa, yo vuelvo aquí a mi casa y tengo además de frente a mí un montón de caras conocidas, de amigos y de personas muy queridas que son además maestros en las cosas del vino de Jerez y maestros en eso que es una ciencia más difusa que probablemente nuestros amigos iberoamericanos todavía hay que hacer alguna introducción que se llama, una ciencia que se llama las cosas de Jerez. Yo no voy a entrar en esto, pues esto sería motivo de otra ponencia completamente diferente, pero estoy seguro que durante el almuerzo podremos discutir de qué es eso de las cosas de Jerez. Y en tercer lugar es el tiempo, que es el slot que me han dejado ustedes, que es justo en el momento que nos acercamos a la hora esa fatídica de una copita de Jerez, que es lo que estamos todos ya deseando, con lo cual encima tener que hablar de una cosa tan poco sexy como la moderación, con esas ganas de tomarse esa copita, va a ser bastante complicado. O sea que con todo eso vamos a intentar además hablar de este tema, que es el que me ha traído aquí, que es el programa europeo Wine in Moderation Art de Vivre. En primer lugar, me presento rápidamente para que el motivo por el que yo estoy aquí, yo dirijo la Cámara Bodeguera, la Asociación Profesional Bodega de todas las bodegas de Europa. Y entonces, en el año 2008, como voy a explicar, hicimos un análisis, sentamos en una mesa en nuestro Consejo de Administración con los principales bodegueros, que son los presidentes de nuestras asociaciones nacionales, y hicimos un análisis de una parte que ha cubierto don Miguel, de cuál era el entorno que se estaba generando en torno a las derivado de las políticas de salud. En primer lugar, lo que constatamos es que vivimos en los últimos años, no es nuevo, pero es una tendencia muy importante, una revolución en los objetivos y la ambición de las políticas de salud. Hemos pasado de tener políticas públicas de salud que prácticamente eran paliativas, que venían a tratar de curar, y hemos pasado a políticas de salud que tienen la ambición de prevenir. Con buen criterio médico, se interviene en la prevención con el objetivo, con un criterio, digamos, epidemiológico, con el objetivo de intentar minimizar los factores de riesgo que están detrás de muchas enfermedades. Esto lleva a los gobiernos a intervenir en hábitos y comportamientos a los que se considera responsables de mortalidad y enfermedades crónicas que son evitables. Como consecuencia, los estilos de vida que tenemos nosotros en nuestras culturas dejan de ser simplemente una cuestión de elección individual o colectiva para convertirse en un factor de riesgo. Y, por lo tanto, ese factor de riesgo tiene que ser objeto de intervención pública. Y, a nivel político, empezando por el propio Tratado de la Unión Europea, coloca como uno de los grandes objetivos de la Unión Europea el asegurar un alto nivel de protección de la salud humana. Esto no es en absoluto baladí, significa que en caso de conflicto de intereses entre distintos objetivos de políticas para la actividad económica, para la actividad social, el garantizar un alto nivel de vida de salud pues significa que pasa al primer plano como un objetivo prioritario. ¿En qué se traduce esto en la práctica en términos de intervenciones gubernamentales? De hecho, en la práctica se traduce en que todo el mundo tiene algo que decir. A nivel internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un objetivo claro que es que el consumo de alcohol se coloque en el mismo paradigma que el consumo del tabaco. Es decir, es un producto que está en el origen, su uso indebido, que para ellos es su uso básicamente, tiene un impacto en enfermedades crónicas que serían evitables y, por lo tanto,
el precedente que se ha creado con el tratamiento al tabaco, pues se considera que puede ser mutatis mutandis aplicable a las bebidas alcohólicas. A nivel comunitario tenemos una estrategia europea para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en este tema, que fue adoptada en el año 2006, y después conocemos a nivel local, dependiendo de la distribución de competencias en cada país, regiones, administraciones locales, etcétera, por supuesto a nivel nacional, que establecen también medidas muy, en muchos casos muy restrictivas, y que también se conocen en países que son los campeones de la producción del vino y, digamos, de la cultura del vino. Uno de los países que son ahora mismo el paradigma en la comunidad antialcohol de medidas eficaces contra la lucha contra el consumo indebido es Francia, que es una de las grandes potencias mundiales, eso no podremos negar, en el mundo del vino, y tiene una de las legislaciones más restrictivas de comunicación comercial sobre nuestro producto. ¿Cuáles son las orientaciones prioritarias de esa política de alcohol? Esto es un poco una caricatura, si quieren, un poco un resumen, pero tratamos de explicarlo de una forma que se entienda bien. En primer principio, el primer mantra que existe es que el alcohol es alcohol, y quiere decir que es una molécula que cualquiera que sea la forma a través de la cual se consuma tiene exactamente el mismo impacto y, por lo tanto, el tratamiento que tiene que ser igual. Por lo tanto, el alcohol no se considera además ¿cómo se dice?, un commodity o un bien ordinario, sino que es un bien especial y no debería beneficiarse del mismo tratamiento en términos de liberalización comercial o de comunicación comercial que cualquier otro producto. El segundo mantra de esta orientación de política de salud es que la mejor forma de reducir el daño global es reducir el consumo global. Se niega de una forma muy clara la importancia que tiene el patrón de consumo, los aspectos cualitativos de la forma de consumir un producto. En definitiva, la ecuación que se hace es, si reducimos el consumo total de grado alcohólico, al final tendremos un menor impacto en la salud. Y después hay otro tercer elemento que también cuenta en gran medida, es la constatación de que hay un fenómeno que parece más global, que cualquiera que sean las culturas diferentes en distintas latitudes, hay un problema especial con el consumo abusivo de la gente joven, concentrada en los momentos de fiesta, fin de semana, la noche, etcétera. ¿A qué conduce todo esto? Que en definitiva las recetas, la respuesta para tratar de alcanzar estos objetivos, lo que se considera eficaz es ese enfoque global que no distingue entre situaciones más sutiles de modos de consumo o de diferencia entre productos o diferencias entre latitudes, y la batería de restricciones de publicidad, de acceso por parte del consumidor al producto, aumentos de impuestos, aumentos de precios, hemos visto antes en la presentación de Miguel, legislaciones restrictivas, y en cambio lo que se considera completamente ineficaz en este ámbito es tener en cuenta la diferencia cultural, es que se consume vino o se consume bebida alcohólica de la misma forma en el norte de Europa que en Grecia, o en Rusia que en Sudáfrica. Esto no existe, esa diferencia para esta orientación ideológica de tratamiento del tema, no existe este tipo de diferencias. También, curiosamente, nos encontramos con un discurso que es muy sorprendente. En este ámbito hay muchos expertos científicos que se presentan realmente como auténticos científicos, que sin ningún tipo de embarazo dicen que en este ámbito la educación no sirve para nada. O sea, es como si hubiese un área maldita para la penetración y el impacto que tiene la educación en la formación de todos nosotros. Hemos sido todos educados de alguna forma, pero en este ámbito no hay forma de luchar o de tratar de prevenir o de sensibilizar a través de acciones de información. Y basan esto en toda una serie de estudios muy sesudos de naturaleza científica o pseudocientífica para apoyarlo. También niegan la capacidad o la credibilidad de la industria para autorregularse en materia de comunicación comercial, porque piensan que no tenemos un interés en vender nuestro producto y, por lo tanto, una incompatibilidad absoluta entre autorregularse, autodisciplinarse y la tentación en la competencia de cada día de tratar de comunicar nuestro producto de una forma responsable. Y, por lo tanto, también hay un tema de precedente con la industria del tabaco muy importante, y consideran que la industria no debe tener un papel relevante, no tiene una contribución mayor en este ámbito. La industria somos el enemigo y no formamos en ningún caso parte de la solución. Por lo tanto, nuestras ideas, nuestras iniciativas no deberían ser tomadas en consideración. El resultado, pues, es esta especie de círculo un poco infernal en el que a todo el mundo se le ocurre una idea más brillante que la otra y el resultado, como no puede ser de otra forma, se produce por acumulación. Hay que decir, a nivel comunitario, a nivel internacional,
se pone una lista de un menú de acciones que hay que llevar a cabo en comunidad y lugar de trabajo, alcohol y conducción, disponibilidad, marketing, precios, alcohol ilegal y todo ello siempre con un tono o un objetivo de restricción. Este es el panorama con el que nos encontramos, que yo creo que sigue siendo en gran medida el panorama con el que nos seguimos encontrando hoy, pero en aquel momento, haciendo este análisis, tratamos de identificar cuál era realmente el desafío. El desafío es que mañana me van a restringir poder hacer la publicidad en un determinado canal o no voy a poder vender a partir de una determinada hora. Y nosotros pensamos que el desafío de fondo no es ese. Esos son los detalles. El desafío de fondo es la desnormalización de nuestros productos y de su consumo, incluso responsable y moderado, que es el que se observa por la inmensa mayoría de los consumidores. Es lo que nos estamos enfrentando, lo que nos estamos jugando es la marginalización de la relación que tenemos y del consumo con nuestros productos, que son parte de unos hábitos, unos comportamientos y unos estilos de vida a menudo inherentes a nuestras culturas. El día en que tomarnos una copita de vino, tener una copita en la mano, sea percibido por la sociedad como algo criticable, ese día habremos perdido completamente la batalla. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta se llama Wine in Moderation, Art de Vivre, y es lo que voy a intentar ahora explicar básicamente en qué consiste. Sé que hay mucha gente que ya tiene alguna información, acabamos de asistir a un evento de extraordinaria importancia y que además me produce muchísimo orgullo que se haga en la ciudad de Jerez. Es un programa que surgió, lo lanzamos en el 18 de marzo del 2008 en Bruselas. Es el compromiso del conjunto del sector europeo a la estrategia de la Unión Europea para contribuir a reducir los daños ligados al consumo indebido de bebidas alcohólicas. Es un programa común, coordinado centralmente, pero está concebido para ser adaptado a cada realidad local. No tiene sentido en absoluto que desde Bruselas, igual que lo hace muchas veces el legislador, trate de imponer un modelo o una regla que se aplique en todos sitios de la misma forma. Al contrario, tiene que ser un concepto flexible que pueda después adaptarse correctamente a la divergencia y la diferencia tan importante que hay de estilos de vida, de problemas en este ámbito, de unos países a otros, de unas regiones a otras. Y otro elemento muy importante en el que nos jugamos la credibilidad de la acción como sector en este ámbito es que todo lo que hacemos tenemos que ser capaces de explicarlo de forma objetiva, fijando unos objetivos que vamos a comprometer, que somos después capaces de medirlos y de reportar y de explicar qué es lo que hemos conseguido con ellos, porque si no, todo queda en una especie de ejercicio de comunicación vacuo, que puede ser muy interesante, pero que no somos capaces de mostrar en qué medida nuestro sector está siendo un contribuidor efectivo al objetivo común que compartimos, que es reducir los daños ligados al consumo indebido de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la ambición de nuestro programa? Es movilizar a todo el sector en colaboración con los partners, con toda la cadena de valor del vino, porque esto una vez más no solamente son las bodegas, tiene que ser todo el mundo que acompaña al vino, las autoridades públicas y la sociedad civil, que contribuyan a este esfuerzo. ¿Cómo? Promoviendo los mejores patrones de maduración y responsabilidad en el consumo de nuestro producto como una norma social y cultural, educando al público sobre qué es el vino, la forma de disfrutarlo, la medida y los beneficios de la moderación, los riesgos del abuso, y todo ello basado en los valores de lo que llamamos la cultura del vino, un arte de vivir centrado en la pasión por el gusto, el sabor, la calidad, la diversidad y, por supuesto, un estilo de vida saludable. Tiene 4 objetivos: un mensaje común coordinado a nivel europeo, acciones de información y educación, un esfuerzo de armonización y de estimular los esfuerzos de autorregulación en comunicaciones comerciales y publicitarias por parte de los prescriptores, de los productores de vino y de las bodegas y de la comunicación en general, de todo el que hace comunicación sobre vino, con el objetivo de que la comunicación sobre vino sea decente, dentro de unos límites, lógicamente, de flexibilidad, teniendo en cuenta la diversidad cultural en cada país, pero es necesario que hay ciertas barreras en la forma de comunicar nuestro producto que no deben sobrepasarse porque se tornan contra nuestro propio interés. Y por último, el Wine Information Council, que es un consejo de información del vino, que voy a venir más a él en detalle luego, pero que en definitiva es poner en una plataforma, de forma conjunta, todos aquellos expertos científicos, como Fibín ha explicado anteriormente, que aglutinan expertos científicos en el área de la interacción entre el vino y la salud y los aspectos sociales,
nos dimos cuenta que no había absolutamente ningún instrumento que pusiera aglutinada todos esos esfuerzos dispersados en cada país y tratamos de crear esa plataforma para que hubiera un intercambio y proporcionar información objetiva y científica, validada con criterios científicos sobre cuál es el estado de la ciencia en la relación entre el vino, la salud y los comportamientos sociales. Esta es la estructura de la arquitectura de nuestro programa con esos 4 patas. Básicamente el mensaje central de la moderación, ese famoso mensaje común, es muy sencillo. Y todo consiste en conocer. Primero, entiende o conoce el vino que bebes. Saber de dónde procede su carácter único incrementa el placer de la cata del vino. Beber lentamente, tomarse el tiempo de saborear el gusto característico del producto que prefieres. Acompañar el vino siempre con buena comida, la relación en la mesa. De esta mañana hemos oído al presidente Bertrand Domecq hablar de la necesidad de devolver los vinos a la mesa. Es algo que es distintivo, es algo que nos produce, que para nuestro sector es probablemente uno es el campeón en la relación con la gastronomía, y ese es un territorio el que abandonarlo, no solamente abandonarlo, si no somos capaces de recuperarlo, tendremos muchísimas dificultades. Yo creo que es una apuesta no solamente para Jerez, es una apuesta estratégica de futuro para el conjunto del vino. Y también, por supuesto, en definitiva, ¿qué es la moderación? La moderación no es consumir menos. La moderación es consumir, dese usted el gustazo de tomarse una copita o un par de copitas cada día, disfrutando con todas las características y todas las cualidades que tiene. No se prive de hacerlo cada día. Algún día tómese un día de descanso, beba un poquito de agua más de la cuenta, tampoco va a sentar demasiado mal, en vez de concentrar el consumo en momentos, digamos, de abuso, etcétera. Y también es muy importante no rebasar, y esto también era una exigencia de la Unión Europea, no podemos solamente decir al consumidor compórtese usted con moderación o no abuse, tenemos que darle algún tipo de orientación. ¿Qué significa? ¿Cómo medir? ¿Cuál es la medida de la moderación? Y hay un elemento cuantitativo un poco complicado, porque siempre puede variar desde luego de una persona a otra, pero es necesario dar alguna pauta. Y las pautas, bueno, pues son unas 2 copitas del día. Por supuesto, todo esto está basado en la evidencia científica, Hasta 2 copitas al día para las mujeres, 3 copitas para los hombres, no más de 4 unidades en cualquier ocasión, y hay ciertas ocasiones en las que mejor es no consumir en absoluto. Y hay que decirlo también de forma clara, porque el consumir en esas ocasiones no trae ningún beneficio, son todos riesgos o perjuicios. Y después también se dan una serie de pautas de qué son los contenidos, por así decirlo, qué consiste esa copita a la que nos estamos refiriendo para mantener la relación del límite en el consumo diario. El consumo de otro mensaje muy importante de nuestro mensaje común Wine con moderación es que el consumo de vino requiere madurez. Los menores no deben, por ser menores, en principio, no están definidos o designados para beber alcohol. ¿Quiere eso decir que no pueden probarlo en casa, que no? Yo creo que eso además en nuestra cultura, forma parte de nuestra cultura. Yo la primera copita que me tomé con mi padre, que por cierto está aquí en la sala y tengo el honor de tenerlo aquí conmigo, la primera copita me la tomaba con él en casa. Y yo seguramente no tenía 18 años, Y yo creo que hoy soy un consumador, hombre, generoso y con gran entusiasmo, pero no irresponsable. Durante el embarazo, la evidencia científica dice que es mejor evitar el consumo de alcohol. Hay muy buenas razones médicas para evitarlo. Y cuando conduzca, pues lo mismo. Intente evitar compatibilizar una cosa con la otra, porque el alcohol, a partir de una determinada cantidad en sangre, altera las condiciones del manejo correcto de cualquier vehículo en el que vaya conduciendo. Y para eso hay unos límites, hay una legislación, y tenemos que explicar en nuestro programa que hay unos límites que establece el legislador y que son esos los que hay que respetar. En definitiva, también hay un mensaje de sentido común. Este es un tema siempre complicado, en el que cada persona es un mundo y necesariamente la recomendación tiene que ser a través del médico. Después tenemos otra pata, como explicamos, una parte importante del programa es la autorregulación comercial. La autorregulación comercial, he oído antes en la presentación que el presidente de la Federación decía que España es el campeón, ahora vamos a ver en algunas de las actividades, pero también en particular es el campeón en autorregulación comercial, porque han creado un código que se aplica a todas las bodegas de la Federación, y es un código que está además sometido al monitoring, o sea, es controlado por la autorregulación de la publicidad, que garantiza que todas las bodegas adheridas a la Federación respetan ese código deontológico.
Y en el caso de que haya quejas, hay siempre una tramitación de esa queja, puede ser de cualquier particular, y es un compromiso importante de desarrollo y de implementación del programa. Ese código también conlleva un compromiso, que es utilizar el soporte publicitario para vehicular el mensaje del vino con moderación. ¿Cómo? Incluyendo el logo con un tagline, con un mensaje. En este caso tenemos a una empresa portuguesa que introduce sistemáticamente en su publicidad el mensaje de vino con moderación. Y ustedes habrán visto, lógicamente, lo digo sobre todo para aquellos que no estén en España, que en cualquier revista, en cualquier publicidad que aparece en prensa, siempre aparece el logo Wine in Moderation. El Consejo de Información del Vino ya lo hemos cubierto, solamente destacar una vez más el importantísimo papel que tiene aquí la comunidad científica, el rol que juega en España FIVIN para alimentar esa red. Hay una página web nueva. Quiero llamar la atención de esta herramienta porque a veces es un poco más árida y menos conocida, pero tienen ustedes ahí dispuesta, disponible para el público, una base de datos mundial de todos los estudios científicos que se publican cada mes que son relevantes para el vino y la salud, el vino y los aspectos sociales. Y además es una red que permite a los expertos científicos interactuar entre ellos. Recientemente también el Wine Moderation organiza pues cada año, cada 2 años, un simposium científico en el que los expertos en esta materia se reúnen para examinar uno de los aspectos de la relación entre el vino y la salud. El último fue en Bruselas con gran éxito el 27 de noviembre, de una presentación fantástica del doctor Struck, que fue además muy comentada y muy apreciada. ¿Cómo se gestiona el programa? El programa se gestiona hoy con una asociación sin ánimo de lucro que creamos pues hace un par de años, en 2011, precisamente para impulsar y canalizar toda esa energía que ahora vamos a ver de actividades, de iniciativas que se están tomando en el marco de este programa y que han hecho que sencillamente el programa está desbordando las expectativas iniciales de participación y de desarrollo. Y hacía falta crear una estructura profesional que fuese capaz de centrarse en el manejo y en la gestión del programa. Ahí tienen un poco la estructura de la gobernanza. Otro de los esfuerzos fundamentales estos últimos años está siendo el de construir partenariados dentro de la cadena de valor del vino. Una vez más, no se trata solamente de que los bodegueros sean los actores de este programa, tenemos que contar con el sector. Estos son los jefes. Eurotoc es la organización internacional de los chefs de cocina, de los cocineros de grandes restaurantes europeos. Tenemos firmado un convenio con ellos, y lo mismo con OTREC, que es la organización de la hostelería europea, y Friend of Glass, que de hecho es la industria del vidrio, que son los proveedores de las botellas de vidrio para nuestro producto, y que también tienen campañas de responsabilidad social con los cuales hemos creado algunas sinergias. Y ya lo que representa el último paso, el más prometedor, es la expansión internacional del programa, que inicialmente estaba concebida para ser desarrollada, era un compromiso un poco burbuja europea, porque teníamos un desafío enfrente de la Unión Europea, pero en diálogo con nuestros colegas y amigos de Argentina, de Chile y de otros países, pues en el año pasado, como les voy a mostrar luego, Argentina ha adoptado y ha entrado en la organización Wine in Moderation para implementar el programa en Argentina, y tengo además el placer de comunicarles que Chile estos días ha confirmado que están dispuestos a firmar también un acuerdo de convenio por lo cual se convierten en miembros observadores del programa. Esto con compañías, con Chitoro y del calibre de muchas de las compañías chilenas y compañías argentinas, pues lógicamente él está representando y va a representar sin ninguna duda un salto cualitativo extraordinario al alcance y al apoyo que este programa representa. Bueno, ahí tienen un poco un mapa de todas las colaboraciones y de los países en los que se está desarrollando. No les voy a aburrir con cifras, pero sí que les dije que la gracia, por así decirlo, de este programa es que todo se mide. Sabemos cuántas organizaciones europeas están adheridas en toda Europa, cuántos países participantes, cómo ha ido progresando el número de países participantes. Hasta 2010 estábamos en 9, ya estamos en 12. Y no estoy sumando ahí Argentina y Chile, que van a empezar ahora. Ha habido un reach, unas personas que han sido expuestas a campañas o al mensaje de Wine in Moderation muy importante en la Unión Europea. Y tenemos todos estos datos, que tampoco voy a repetirlos porque me va a tomar mucho tiempo. Todo ello está disponible en un informe que tienen aquí, que es un informe de implementación que cada año elaboramos para
explicarle a la Comisión Europea, al Gobierno Europeo, cuáles son las actividades que estamos llevando a cabo. ¿Qué tipos de actividades se están desarrollando dentro del programa? ¿Qué tipo de medidas o de acciones se están desarrollando sobre el terreno? Tenemos aquí una lista muy larga. Lo que les puedo explicar es que, por llamar la atención o recordar algunos de las acciones interesantes, en Alemania, todos y cada una de las escuelas de sommeliers o de jóvenes profesionales relacionados con la prescripción del vino, todos y cada uno de ellos, a lo largo de todo el país, reciben una formación Wine in Moderation en los que les explican los aspectos científicos ligados al consumo de vino, para que ellos sean a su vez multiplicadores y prescriptores en su actividad profesional futura. Además, muy interesante porque, como decíamos, es un colectivo de gente joven, lógicamente cercana y amante del mundo del vino, pero son un test muy interesante sobre cómo estos mensajes pueden calar. Es un proceso en el que el testarlo esto con gente joven permite mejorar mucho después los mensajes de la propia campaña. Vamos a venir a lo que está haciendo España rápidamente, igual que Argentina, como dos casos interesantes de actividades. En fin, hay toda una serie de actividades que, ya les digo una vez más, están todas disponibles en ese informe, que está disponible públicamente en una web, y les invito a que lo consulten porque es una fuente de inspiración muy buena a nivel también local sobre qué tipo de actividades concretas se pueden implementar en colaboración con las autoridades locales. Entonces me voy a permitir detenerme ya, casi para ir finalizando, me voy a permitir detenerme en dos ejemplos de buenas prácticas y de aplicación del programa. La primera es esta campaña Quien sabe ver, sabe vivir. De hecho, no debería estar yo presentándola, debería ser la Federación que tenía que estar aquí para hacerlo. Y no voy a extenderme mucho, solamente quiero decir, porque lo ha recalcado antes el presidente de la Federación, esto representa un hito en la implementación de este programa, porque implica no solamente todo un sector nacional trabajando con la sociedad civil en traspasar este mensaje a la sociedad, es que es un programa que está apoyado financiera y públicamente y políticamente por la autoridad pública nacional y por la Unión Europea. O sea, Wine in Moderation ya no es un tema solamente, lo siento, señores, si pensaban que esto era un tema que puede tener un retorno o que a lo mejor no sale bien. El problema está en que hay un interés de la autoridad pública de apoyarlo incluso financieramente, porque piensan que el vino tiene un mensaje particularmente interesante y con una cierta autoridad que el resto no tiene para pasar este mensaje. Es una campaña nacional para difundir el mensaje de consumo moderado de vino, mejorar el conocimiento general sobre vino y sus cualidades. Mientras más sabes lo que tienes entre manos, mejor lo vas a decidir. Tiene una duración de 3 años, empezó en 2012, correrá hasta el 2015. Los objetivos son informar a los consumidores sobre los mejores patrones de consumo moderado y responsable del vino para disfrutar plenamente del producto, mejorar el conocimiento del vino, de sus variedades y de sus orígenes, valorizar el vino como parte integral de la historia, la cultura, paisajes y dieta mediterránea e informar sobre los efectos nocivos del consumo indebido, con un target particular en la mujer como educadora y prescriptora en casa del consumo. Y otra de los elementos que encuentro muy valioso de esta campaña, de este enfoque que da la campaña española, es que transmite experiencias próximas en las que se combina el consumo responsable con el placer de la gastronomía y el disfrute de las cosas buenas que tiene la vida. Y en ese sentido, pues tiene una serie de personajes que de forma gratuita y altruista prestan su imagen para explicar cuál es la receta de vida, cuál es la receta de un día ideal en la vida de una persona. El mensaje de la campaña es: y la receta de la felicidad consiste en saber disfrutar los instantes, una copa de vino es uno de sus ingredientes. Vives en el mayor viñedo del mundo, el país de la exquisita y saludable dieta mediterránea, con más de 100 variedades distintas de uva y 70 denominaciones de origen que velan por su calidad reconocida en todo el mundo. Quien vive vino con moderación sabe disfrutar, sabe comer, sabe reír, sabe compartir. Y después de la bellísima Pastora Vega, el mensaje es: quien sabe beber, sabe vivir. Hay también una serie de actividades que van acompañando, no voy a entretenerme más. En definitiva, por supuesto, con esta campaña no se agotan las actividades que está desarrollando el sector español. Hoy hemos sido testigos de otra actividad de una extraordinaria importancia, que es construir todo ese tejido, esa malla de colaboraciones institucionales entre el sector, las instituciones públicas, las empresas de hostelería, las redes de enoturismo,
en el que la gastronomía, la cultura, el consumo de vino forman parte de un todo, y es muy importante, y en ese sentido también FIBIN y la experiencia en España son pioneros y campeones, por así decirlo, en la implementación a nivel europeo. Y después llegamos rápidamente a Argentina porque tuve también el honor de participar en el lanzamiento y en la rapidísima y agilísima adopción que ha tenido y la acogida que ha tenido este programa entre las bodegas de Argentina. Se lanzó el evento el 8 de octubre en una de las bodegas con personalidades del sector y de las administraciones públicas en Argentina, también con presencia de los responsables de salud pública, tanto en Mendoza como en Buenos Aires. Tuvo unos ecos de prensa realmente extraordinarios, una presentación muy importante. Lo que es muy interesante destacar en el concepto de la implementación argentina es que todo está en manos de las bodegas. Yo creo que es también un mensaje que antes explicaba don Miguel sobre la necesidad que tienen las bodegas de concienciarse de que son deben ser las líderes, las principales protagonistas del éxito de esta operación. En Argentina, en el curso de menos de un mes, puede haber como unas 100 empresas importantes dentro de la Federación Argentina, pues ya yo creo que son casi una treintena de bodegas que ya están cotizando, haciendo su contribución para implementar acciones Wine in Moderation y la creación de un programa completo de implementación, y también han creado, como ven ustedes, han comunicado los mensajes de Wine in Moderation en conferencias sobre enoturismo que están teniendo lugar a nivel latinoamericano. ¿Es que todo este esfuerzo es útil? ¿Es un esfuerzo baldío? ¿Es solamente de la pura defensa o tiene algún tipo de impacto también en los decidores, o sea, en los reguladores? Por supuesto, no es solamente la consecuencia de Wine in Moderation, es el esfuerzo compartido y combinado de muchos esfuerzos de nuestra industria en esa dirección. Pero tenemos hoy por hoy una oportunidad única, probablemente sea la última que tengamos, para demostrar que este tipo de acciones, con el compromiso de la industria, tiene lugar como parte de la solución para atajar el problema de salud pública. Hoy por hoy, la OMS se centra en el uso dañino, no en cualquier consumo, a diferencia del tabaco. Las opciones de medidas de salud pública que se tienen que adoptar por los países no deja de ser un menú de opciones que cada país puede escoger en función de sus prioridades. Se reconoce la necesidad de considerar las diferencias culturales y los patrones de consumo. La industria somos reconocidos como un interlocutor legítimo en este campo. Se reconoce el rol de la autorregulación. En la Unión Europea algo parecido. Se le da también importancia y se reconoce la dimensión cultural, que los patrones de consumo, la diferencia en la forma de relacionarse con el consumo puede ser muy diferente de una región a otra, que la información y la educación sobre el consumo responsable son una de las medidas que se pueden apoyar y se pueden desarrollar para llevar a cabo este cometido, y que el diálogo y la colaboración con todos los interesados, incluyéndonos a nosotros, es importante. Y tenemos un foro en la Unión Europea, que es el Foro Alcohol y Salud, en el que Wine in Moderation es un compromiso activo, al cual reportamos cada año sobre la realidad de la implementación del programa. Esto pues, ha sido reconocido por una serie de responsables comunitarios que van desde la comisaria en su día de Agricultura, cuando lanzamos el programa, después siguió por los directores, este fue el anterior director general de Salud Pública de la Comisión Europea, que mencionó Wine in Moderation como uno de los 5 mejores commitments de compromisos entre todos los que se habían presentado en su momento. Después tuvimos al señor Dalli, que entre tanto lo han echado por otro tema, no tiene nada que ver con nosotros, pero que vino a darnos el espaldarazo de que la moderación es la clave. En definitiva, en términos de conclusiones, muchas gracias, Isabel, por la paciencia. El programa Wine in Moderation se convierte en un referente global del compromiso del sector del vino con el consumo moderado y responsable, y este compromiso es una apuesta y prioridad estratégicas para el sector del vino. Hay un científico que acaba de hacer muy recientemente un estudio interesantísimo para tratar de encontrar lo que se llama la ecuación de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cuáles son los ingredientes? Y al final de darle, no lo voy a explicar todo porque tampoco me lo sé muy bien, cuál ha sido todos los cálculos que ha hecho, es un científico físico, ha llegado a esta conclusión: la inteligencia es un proceso físico que busca maximizar la libertad de acción en el futuro. Apoyar Wine in Moderation, implementarlo, debería ser una especie de reacción epidérmica física que tenían que tener las bodegas y el sector del vino, porque en esto nos estamos jugando el futuro de toda la actividad. Podemos hablar de las maravillas de nuestras regiones, de las maravillas de nuestros productos, pero si no somos capaces de enfrentar este desafío con inteligencia,
pues vamos a tener el tema bastante complicado. Así que muchas gracias por su atención. Por supuesto, si hay alguna pregunta, estaré encantado de responder a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, José Ramón.